en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, pues vamos a orar para presentar la clase de este día. Y pues así vamos para dar la partida de las clases. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde, por cada una de tus bendiciones, por la fortaleza que nos das para llegar hasta tu casa. Gracias, Dios mío, porque tú has tenido cuidado de nosotros en nuestros trabajos, Señor. Gracias por librarnos de los efectos dañinos del sol, del calor, Señor. Gracias, Señor, por sostenernos con tu mano de poder. Gracias, Dios mío, te damos por nuestros hermanos, Señor, que también han estado en sus labores y en esta tarde, Señor, se están preparando para llegar a tu casa. Algunos vienen en camino ya, Señor, guárdales, Padre Santo, guía sus vehículos, Señor, tráeles, Dios mío, con seguridad hasta tu casa, Dios mío, líbrales de todo peligro de accidentes, Señor, y que puedan llegar, Dios mío, y todos juntos podamos aprender de tu palabra en este lugar, Dios mío, que hemos separado para ti, Dios mío, para que tu palabra, Señor, corra como río, Dios mío, e inunde nuestros corazones con tu presencia y podamos, Señor, caminar en novedad de vida. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, aquellos que ya regresaron de vacaciones, Señor, y aquellos que todavía se encuentran en vacaciones. Guárdalos con tu mano de poder, Señor, y que puedan regresar pronto con bien, y todos juntos, Dios mío, podamos servirte y alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, pues por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Toma el control de esta clase, Dios mío, y permítenos hablar tu verdad, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, el Señor les bendiga, y los niños pues pueden pasar a sus salones. Amén. Gloria a Dios. Y pues nosotros vamos a continuar con nuestro estudio, amén, acerca de, gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los acontecimientos finales, los acontecimientos de los últimos tiempos, amén. Y pues ya hemos avanzado bastante, hemos hablado acerca de la gran tribulación, el arrebatamiento, los paréntesis, amén. Cada capítulo que se va añadiendo, va corriendo la visión, y de la manera que va corriendo la visión, Dios mete un capítulo, un paréntesis, para hacer entender las cosas que van sucediendo. Y desde el punto donde mete el paréntesis, pues ya nos envía hacia atrás o hacia adelante para que podamos entender las cosas que se van a ir dando. Amén. Entonces, prácticamente la clase pasada terminamos la mayoría de los paréntesis. Nada más nos quedó el capítulo 19. El capítulo 19 es del verso 1 al verso 10. Es el último paréntesis de lo que es
los paréntesis se van metiendo en la gran tribulación, y también es la culminación de la gran tribulación. Es decir, que así es como cierra, de cuenta que es una obra que se está presentando, y este capítulo 19 del 1 al 10 es el que cierra la obra, de lo que corresponde a la gran tribulación. Amén. Y pues habría pensado pasarlo por alto, pero creo que tenemos tiempo para explicarlo. No tomó mucho tiempo, pero vamos a analizarlo y a ver cómo cierra la obra ya lo que es la gran tribulación. Este paréntesis 19, pues, capítulo 19, pues es ya reveló el Señor todas estas cosas, ya se tocaron las trompetas, ya se tocaron las copas, que otra vez dijimos que esto es un solo acontecimiento, es el séptimo año, amén, es la ira de Dios, y al final cuando se toca la séptima trompeta o se derrama la séptima copa, se ve con claridad cómo es el actuar del Señor Jesucristo, amén, es el que viene a pisar en la cara, viene a cerrar lo que es la semana de la gran tribulación. ¿Cómo se cierra la semana de la gran tribulación? Cuando Jesucristo viene y pone sus pies en el monte de los olivos, amén, ya ha hecho la guerra en Armagedón, los 200 millones de soldados que se han reunido ahí ya han sido destruidos, ya pisó el Agar, pone su pie en el monte de los olivos, se parte en dos, y de ahí en adelante se hace la reconstrucción de todas las cosas. La tierra volverá a ser ese paraíso que Dios creó en el Génesis. Las montañas se van a bajar, los valles se van a extender, es decir, la geografía o la topografía de la tierra va a volver al inicio de Génesis, como fue establecida, o como fue diseñada, y no solo diseñada, sino como fue establecidas en el Génesis. Amén. Era un periodo de abundancia en cuanto a producción. Todos, tanto animales como vegetales, se reproducían con mucha facilidad. La tierra estaba muy fértil. Los animales estaban muy desarrollados, animales grandes, saludables. Entonces, y las plantas igual, la siembra no había que estar fertilizando y cuidando tanto, sino se daba muy fácil. Entonces es lo que se conoce como el principio de lo que es la tierra. Amén. Un lugar el clima muy agradable, amén. Y por ser el clima muy agradable, entonces la longevidad era perfecta, es decir, que los hombres podían vivir cientos de años. En el caso de Matusalén, casi 1000 años, 900 y tantos años, amén. Y es exactamente lo que va a suceder cuando Cristo Jesús venga y renueve todas las cosas. Las islas van a desaparecer, las montañas se van a bajar, la topografía será más valle que grandes montañas, los grandes los Rocky Mountains que le llaman, y estos van a desaparecer, va a ser planicie la gran mayoría de la tierra. ¿Amén? Entonces se da de cuenta que es un reinicio de la tierra. ¿Amén? Será un paraíso otra vez la tierra. Amén. Muy bien, entonces, pero justo aquí el Señor en el capítulo 19 va a hacer algo. Está cerrando lo que es la gran tribulación, y va a hacer algo, y primero se va a hacer una alabanza por el juicio sobre la ramera, y luego va a hablar de las bodas del Cordero. Entonces, ¿se acuerdan que hay una diferencia entre la ramera y la Babilonia mercantil? Aunque ambas se pueden conocer como Babilonia, porque su origen fue en Babel, pero una era la Babilonia religiosa y otra la Babilonia
mercantil, o la Babilonia que se dedicaba a comerciar. ¿Ven? Entonces, si ustedes se acuerdan, vimos que la Babilonia mercantil, ella termina en el fondo del mar. Es decir, cuando se toca la séptima trompeta, Cristo descienda, ponga su pie sobre el monte de los olivos, un gran terremoto en la tierra a nivel mundial, los montes caen, las islas desaparecen. ¿Ven? Ahí se cumple la sentencia para la Babilonia mercantil. Será hundida para siempre, desaparecerá, ya no existirá más. No habrá ruido de molino, no habrá luz encendida. Esta ciudad es una de las características que tiene, es que nunca duerme, todo el tiempo hay actividad, está alumbrada, pero todo eso desaparecerá, será hundida en el mar. ¿Ven? Como una gran piedra de molino que se envía a la profundidad del mar, esta ciudad así será desaparecida. Pero en cuanto a la ramera, su destino final es diferente. Dijimos que la ramera hasta ahorita, al menos que el Señor no viniera en, que será 20, 30, 50 años, y otra religión tan perversa se levantara y formara su propia ciudad y su propio lugar de culto, pues desplazaría a la que ahora existe, y la que ahora existe dijimos que es el Vaticano. Entonces, si Cristo Jesús viniera en estos días, antes de que el Vaticano cayera y surgiera otra religión con estas características, ramera y gran dominio sobre todos los reyes, pues entre tanto que eso no suceda, la candidata ideal o la candidata correcta es precisamente el Vaticano, la ciudad del Vaticano. Entonces, dijimos que ella va a ser quemada por fuego. La bestia y los 10 reyes la van a saquear, le van a quitar todo su tesoro, pero no solo la van a saquear, sino que la van a incendiar, la van a quemar. ¿Amén? Pero ya aquí en el capítulo 19, en este paréntesis, el Señor nos va a decir qué sucede a partir de cuando venga Cristo, qué sucede con estas ciudades, cuál es su fin eterno. Amén. Otra vez, el fin eterno de la Babilonia comercial es a las profundidades del mar, pero el fin eterno de esta Babilonia es diferente, y eso lo vamos a ver precisamente ahí en Apocalipsis capítulo 19. Si gustan acompañarme, vamos a ir ahí, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer el verso 1 al verso 4. ¿Ven? Y dice así: después de esto había una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es decir, que en el cielo hay un momento de alabanza, de glorificar a Dios, pero están glorificando a Dios. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. El verso 2 lo dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. O sea, están alabando a Dios. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Y dice en referencia a quién ha juzgado. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, que esta gran ramera no solamente ha corrompido a las naciones, sino les ha, ¿cómo podemos llamar? Sembrado un Dios que no es Dios, y no solamente ha sembrado un Dios que no es Dios, desde Dios, es decir, tomando la escritura, les ha hecho creer que sus ídolos son Dios, pero no es Dios. Pero no solamente los ha corrompido, ¿amén?, sino que dice que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, que cuando nosotros vamos a la historia, no hay otra religión como esta religión que haya matado a tantos siervos del Señor. ¿Amén? Podemos ir, por ejemplo, a las cruzadas, no solo a las cruzadas, sino también el asunto de no puedes leer la Biblia porque no la entiendes, y si alguien la quiere leer, lo mandaban a matar. Aquellos traductores de la Biblia tenían que andarse escondiendo porque si no los mandaban a matar.
aquellos que empezaron a negar las indulgencias fueron perseguidos y fueron asesinados. Algunos, no recuerdo el nombre de un renombrado evangelista, que él, si no me equivoco, fue Juan Cruz, que él ya había muerto, pero la Santa Inquisición lo que hizo fue sacó sus huesos y los quemó. Entonces, no hay otra religión que haya perseguido y asesinado a los siervos de Dios en el nombre de Dios. Entonces, por eso es que hay alabanza y gozo en el cielo, porque Dios ha hecho juicio sobre esta gran ramera. Amén. El cielo se alegra porque Dios por fin hizo juicio sobre esta gran ramera, esta ciudad, amén, esta religión. Y luego el verso 3 dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es decir, que esta ciudad del Vaticano, de alguna manera Dios la va a dejar ardiendo durante el tiempo que exista la tierra, como testimonio del juicio divino de Dios sobre ella. Así que cuando entremos al milenio y quiera saber por qué esa ciudad arde, usted sabrá que esa es la que corrompió a las naciones. Esa ciudad quedará ardiendo por los siglos de los siglos. Mientras la tierra exista, que sabemos que va a existir por 1000 años más después de que Cristo venga, pasarán siglos y siglos y siglos, amén, hasta que llegue el milenio, y entonces pues ya sea otra cosa, amén. Entonces, pero esta es la sentencia para el Vaticano, para esta ciudad, estará ardiendo por los siglos de los siglos, amén. Muy bien, entonces ese es el verso 1. El verso 4, Dios ha juzgado a la ramera. El cielo alaba al Señor por su juicio y se declara que ella estará ardiendo por los siglos de los siglos. Muy bien. Después hay un avanzar en el tiempo. Este era un regresar en el tiempo hasta la mitad. ¿Recuerdan? En la mitad de la semana, cuando Cristo se siente y se crea Dios, va a hacer guerra y va a destruir y quemar con los 10 reyes. A la mitad de la semana va a caer primero su juicio de fuego, pero también ya aquí se le revela que ese fuego no se va a apagar, sino va a continuar ardiendo. ¿Cómo va a ser el Señor? ¿Qué será? Quizás un misil abra un volcán que hay ahí, o no sé. La verdad, la escritura no dice, pero lo que sí dice es que esta va a permanecer ardiendo. Un pozo de petróleo, de gas, no sé qué es lo que va a provocar, pero esta permanecerá, su fuego permanecerá humeante. ¿Ven? Muy bien. Entonces, después hay un prolepsis o un flash forward, un avance, y vamos a ver lo que acontece. Esto es glorioso. Aquí prácticamente está cerrando la gran tribulación. Es como una obra que ha pasado y lo cierra con broches de oro. ¿Ven? Vamos a ver versos 5, 8 y luego 9 y 10. El verso 5 al 8 dice de la siguiente manera: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Ya alabaron a Dios por el juicio de la ramera, por su condenación, pero ahora hay otra alabanza: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Es decir, ya terminó la alabanza por el juicio de la ramera, y ahora hay otra alabanza, pero hay una alabanza de multitudes y multitudes y multitudes que están alabando al Señor. Amén. ¿Por qué? Dice: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, ya prácticamente está hablando del milenio. ¿Cómo reina el Señor? El Señor reina, o ¿cómo reina el Señor Dios Todopoderoso? Reina a través de Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que ya prácticamente se está entrando al milenio. Ya el Señor está estableciendo su reino en la tierra. Amén. Aquellos que no sabían, no tenían ese conocimiento, Jesucristo va a venir a reinar por 1000 años.
Él viene a reinar la transforma a tal grado que es como la tierra primitiva, Génesis. Amén. Alaban al Señor porque ya se establece el reino. Eso es lo que está diciendo el verso 6. Amén. Y el verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos yendo hacia adelante y nosotros hemos visto por los paréntesis anteriores, específicamente el capítulo 14, que las bodas se dieron aquí. ¿Amén? Pero ahora nos está enviando hacia el inicio del milenio. Entonces la pregunta es: ¿dónde fueron las bodas? ¿Aquí o fueron aquí? ¿Amén? Entonces vamos a ver otra vez. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Entonces ahora, con el contexto de lo que va a decir, entonces ya nosotros vamos a entender de qué está hablando. Ahorita está yendo hacia acá, no está yendo hacia acá, está yendo hacia adelante. Amén. Entonces ahorita vean lo que dice el verso 8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muy bien, acuérdense que la iglesia está conformada por dos grupos: la iglesia sensata y la iglesia insensata. La iglesia sensata entra aquí, y aquí se dan las bodas del Cordero. Amén. Esta multitud está vestida de ropas blancas, pero la iglesia insensata, ¿qué hace? La iglesia insensata no está vestida de ropas blancas, sino que hasta los 3 años y medio van siendo asesinados y llegan a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Se les da sendas ropas blancas. ¿Amén? Entonces se van vistiendo de blanco, pero cuando ya llegamos aquí, ya toda la iglesia está vestida de blanco. No solamente la gran cosecha, la gran multitud, sino también aquellos que han muerto y ahora ya están vestidos de blanco. Entonces, ¿dónde es la boda? ¿Dónde sucede la boda? Entonces, ¿sucede aquí o sucede aquí? Bueno, es sencillo de entender si nosotros vemos una boda como cualquier boda. Amén. Pues las bodas tienen 2 eventos principales. ¿Podrían ustedes decirme cuáles son esos 2 eventos o 2 actividades principales de una boda normal, común, cualquier boda? La ceremonia y el banquete. Exactamente. Entonces, por eso es que no estamos regresando hasta aquí, no, sino que aquí se hace la ceremonia. La iglesia insensata se pierde la ceremonia. La iglesia insensata se pierde la ceremonia, también porque ellos van llegando después. Por eso es que aquí estos ya están vestidos de blanco, va a hacer la ceremonia oficial. Pero ellos van llegando después y se van vistiendo. Amén. Todos los que van siendo asesinados se van vistiendo. Pero ellos se perdieron la ceremonia de boda. Pero aquí entonces se está anunciando que ya llegaron las bodas del Cordero. Amén. Y su iglesia se ha preparado. Amén. Se ha preparado porque se ha vestido se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Aquí ya toda la iglesia, tanto la sensata como la insensata, está vestida. Y está vestida para las bodas, pero el verso 9 es el que dice qué tipo de boda. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, que aquí, cuando habla de las bodas, está hablando de la cena de las bodas. Entonces, la primera parte fue la ceremonia, y la iglesia insensata se perdió la ceremonia, pero no se pierde la cena. Amén. En la cena entrarán todos, tanto las sensatas como las insensatas. Por eso es que estaba viendo una gran alabanza en el cielo, un gran gozo, porque vienen las bodas del Cordero, pero viene la cena del Cordero. Amén. Entonces aquí fue la ceremonia, por eso que no regresamos atrás, pero aquí va a ser la cena.
y ahí sí entran las insensatas. Ahí cuando se cumpla la gran tribulación, cuando Jesucristo venga, en la escritura dice que ellos, todos los que fueron decapitados, van a resucitar y van a entrar con Cristo igual al milenio y van a reinar igualmente con Cristo. Pero acuérdense, ya se vistieron de boda, ya se lavaron en el mar, ya están listos ahora sí, y ahora sí son bienvenidos a la cena del Cordero. Amén. Entonces eso es lo que está pasando ahí, el cerrar de la obra. Este es el milenio, ya nuestro Señor reina, es decir, está empezando el milenio. Y como empieza el milenio es precisamente con una cena en esta tierra. Amén. En esta tierra, una cena maravillosa, toda la iglesia participa, tanto la sensata como la insensata. Y el verso 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, ya prácticamente terminamos. Así es como termina la visión de la gran tribulación. Ya le ha sido revelado a Juan todas las cosas, ya se le ha dicho ahora. El final es: entramos al milenio, el Señor Dios Todopoderoso reina, las cenas del Cordero se van a ejecutar aquí, y lo que hace Juan, ya ha recibido toda la visión, y lo que hace él es postrarse ante el ángel. Ya me mostraste todo, y él se postra ante el ángel por lo que le ha sido revelado, pero el ángel le va a llamar la atención y le va a decir: no, yo soy consiervo tuyo, aunque él es ángel, y Juan pues es consiervo nuestro, pero en las cosas ante Dios, pues aún los ángeles son consiervos de Dios. ¿Ven? Entonces, así es como terminan muchas de las figuras para la cena del Cordero, por ejemplo en internet, o la mayoría de los escatólogos o de los teólogos las vislumbran, la cena las vislumbran en el cielo. Pero la cena no es en el cielo, la ceremonia es en el cielo. Amén. Aquí llega y está casando. Pero la iglesia insensata se pierde la ceremonia. Se pierde la ceremonia porque no está vestida de boda. Después es vestida de bodas. Después es vestida de bodas. Amén. Pero la cena no se la pierde. La cena es precisamente justo al empezar el milenio, y es en esta tierra. Amén. Y mire lo que dice la escritura, aquí es precisamente donde se cumplirá lo que es Mateo. Yo voy a pedir que me ayuden ahí, Mateo 26, del 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29, ahí se cumplirá esta escritura. Vamos a ir para allá, vamos a leer. Me ganas encontrarlo, pues me ayuda. Mateo 26, del 26 al 29. Ahí es lo que el Señor dijo que haría, y ahí es donde se va. 26 del 26. Mateo 26, del 26 al 29. Si lo tiene alguien por ahí, me ayuda. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le siguió diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Exactamente. Entonces, cuando no conocemos la cronología de los eventos, normalmente cuando nosotros leemos este versículo, al final de este versículo, el 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se piensa que está hablando en el reino allá en el cielo, ¿vale? Pero no, está hablando del reino de su Padre, es el milenio. ¿Se acuerdan?
que las alabanzas están diciendo nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. También es el reino del Padre, pero ¿cómo es el reino del Padre? A través de Jesucristo, que viene a reinar mil años. Entonces es lo que es la promesa del Señor Jesucristo. Aquí en la tierra yo ya no voy a volver a beber vino hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Entonces empieza el milenio, que es el reino del Padre a través de Jesucristo, y ahí es donde se celebrará esa cena con vosotros, dice, con sus discípulos. Es decir, es la promesa a todos los discípulos del Señor, a la iglesia del Señor, a toda la iglesia, aún insensata, va a participar de este evento glorioso de la cena del Señor. Ahí se estará sirviendo vino y ahí se sabrá si es fermentado o no es fermentado. Porque normalmente el borrachito sí justifica su pecado, ¿verdad? Cuando dice, no, es que Jesús fue el que hizo el vino. Pero obviamente que no es un vino que emborracha, es el fruto de la vid. Todo fruto de la vid se le llama vino, ¿eh? Por lo que pues está el fermentado y el no fermentado. Pero en ese momento, cuando Jesús venga y establezca su reino, la cena de bodas se celebre aquí en el milenio, en el reino del Padre, amén, aquí, entonces estaremos comiendo y bebiendo en ese momento, amén. Es glorioso saber cómo aún con cuerpos inmortales podremos disfrutar de los alimentos, por eso cuando el Señor Jesús toma la cena y Él da esa promesa, ya de aquí en adelante no voy a volver a probar vino hasta que regrese. Entonces, por eso es que San Pablo en 1 Corintios recoge este asunto, y vamos a verlo ahí rapidito. 1 Corintios capítulo 11, él recoge este asunto que es la promesa del Señor Jesucristo y la plasma en la cena del Señor. Capítulo 11, a ver el verso 23 al 26. 1 Corintios 11. Amén, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, exactamente. Él está recogiendo lo que Jesús dijo: yo no voy a volver a beber vino hasta lo beba con ustedes. Y es lo que San Pablo recoge, y él igual celebra la cena y dice: celebramos la muerte del Señor Jesucristo, pero también lo vamos a hacer hasta que Él venga. Y entonces será esa cena gloriosa de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor, de la esposa del Cordero. Ya es la esposa del Cordero, ya se ha vestido del vino fino, y ya ha sido celebrada la ceremonia. Amén, la ceremonia de bodas, justo al inicio de la gran tribulación. Entonces, la iglesia insensata, hermanos, siendo sinceros, mucha iglesia insensata no logrará vestirse de ropas blancas. Es decir, que cuando venga la persecución, tristemente muchos negarán al Señor en vez de portarse aleluya. Amén. Lo decimos porque hemos pasado, por ejemplo, la pandemia y vimos a algunos cristianos que parecían que estaban listos como para pelear contra todo lo que viniera, y de repente se desinflaron y no volvieron a levantarse. Vimos también, por ejemplo, personas cuando se empezó a decir o no se empezó a decir, sino que se vio como estaban haciendo tiroteos en las iglesias, y de repente hubo por ahí un sonido creo que ni siquiera era tiroteo, creo que eran cohetes por la universidad. Nosotros estábamos en la Welch y algunos estaban desesperados, con miedo, querían salir corriendo. Entonces, por eso es que el Señor está diciendo que bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. No solamente es la iglesia sensata que por la gracia del Señor llegó y se casó, pero también aquella iglesia insensata
que despreció la sangre del becerro, la sangre expiatoria del becerro, y tuvo que pasar por la gran tribulación. Pero otra vez, tristemente no toda la iglesia se trata, no todos los que hoy están aquí, o los que están en toda la iglesia en general, que saben que viene Jesús por su pueblo y que se van a quedar, no todos van a resistir en pararse firmes por el Señor. Muchos desafortunadamente se van a cobardar y van a preferir ceder ante la opresión de Satanás y de la bestia, ¿eh? Entonces, una vez más queda manifiesto el programa o la cronología de los eventos de la gran tribulación con los paréntesis, y este paréntesis nos señala precisamente dos cosas. Una es que la gran ramera, la ciudad, la gran ramera estará ardiendo por los siglos de los siglos, y el otro es ya entrando al milenio, el reino de Dios, el Dios el Padre a través de su Hijo, y la cena del Cordero. Jesucristo estará con toda su iglesia teniendo un banquete. Amén. Cuando la nueva tierra sea inaugurada y el nuevo reino sea inaugurado. De aquí en adelante nunca más habrá un reino gentil. Es decir, no habrá presidente, dictador, rey, nada de este tipo de gobierno, sino solamente Jesucristo en la tierra. Ni en esta tierra, ni en la tierra, la nueva tierra y el nuevo cielo. Jesús reinará por los siglos de los siglos. Entonces, así es como termina pues los eventos de la gran tribulación, y el último paréntesis, capítulo 19. Del 11 en adelante pues también es su paréntesis, pero eso ya lo vimos atrás. ¿Amén? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos cuando se tocan las trompetas y Jesús desciende, la séptima trompeta y la séptima copa, y Jesús desciende ya para hacer guerra contra la bestia, el falso profeta y aquellos 10 reyes. Amén. Y los aniquila allá en Armagedón. La bestia es lanzada al lago de fuego, conjuntamente con el falso profeta. Amén. Y los 200 millones son destruidos en Megiddo. Amén. Muy bien. Entonces, espero que hayan entendido pues estos eventos. Si de repente le queda alguna duda y quiere investigar más o saber más, pues con toda confianza puede acercarse y lo podemos analizar y le explicamos. ¿Saben? Pero ya será fuera de la clase, porque vamos a continuar. ¿Ven? Y vamos a continuar ya acerca de los 3 relojes de Dios. El reloj de Dios es el último tema que tenemos, es el reloj de Dios, y después las 7 fiestas de Jehová. No sé si me da tiempo para las 7 fiestas, a lo mejor hago un resumen, pero el tiempo me ha ganado. Ya nada más nos queda un mes y una semana, es decir, 5 clases, así que voy a tener que aligerar mucho más el paso. Hemos ido siempre de manera general, pero creo que sí están entendiendo los eventos que han ido sucediendo. ¿Ven? Entonces, los 3 relojes de Dios, se dice que Israel es el reloj de Dios, lo cual es cierto si usted está hablando de manera particular sobre este reloj. Pero de manera general Dios tiene 3 relojes, a saber, Israel, la iglesia y los gentiles. Es decir, que Dios ha estructurado ha estado trabajando con estos 3 pueblos de una manera muy clara, y les ha proyectado, les ha diseñado el tiempo o su tiempo y las cosas que van sucediendo con él. ¿Qué pasa con Israel? ¿Y hacia dónde va? ¿Y por qué hace lo que hace? ¿Amén? ¿Y hasta dónde va a llegar? Y igual con la iglesia. ¿A dónde está la iglesia militante? ¿O dónde inicia la iglesia militante? Porque tenemos la iglesia primigenia, la iglesia donde se dio origen, amén, es decir, a Adán, a Noé, a Israel, a los patriarcas, a Abraham, a Israel en el Antiguo Testamento, hasta que llegó la iglesia militante, que es precisamente la iglesia que Cristo Jesús
compró y formó en la cruz del Calvario. Entonces, esta iglesia es la que Dios le dio un itinerario, un tiempo. De hecho, son 7 tiempos para que la iglesia cumpla y entonces llegue precisamente a lo que es el fin de los acontecimientos. ¿Cómo llega la iglesia? Pues el fin de los acontecimientos, una iglesia sensata que entra a las bodas del Cordero, la ceremonia, y otra que se queda y pasa por la gran tribulación, y ya como va muriendo, dando su vida, va llegando y va siendo vestida hasta llegar a la cena de las bodas. Muy bien, entonces, pero también los gentiles, igual Dios les ha trazado su tiempo, y su tiempo, el último tiempo que Dios les trazó fue desde Noé, los hijos de Noé, hasta llegar a lo que es Nimrod. De ahí fue su arranque. De Nimrod empezaron los gobiernos gentiles. Los gobiernos gentiles empiezan de Nimrod, y así ha habido multitudes de gobiernos, pero hay 7 en los cuales Satanás ha manifestado con toda plenitud, en los cuales Dios le ha permitido y ha hecho, Dios le ha permitido por la dureza del hombre, y él ha hecho desastre en la humanidad. Son 7 y eso ha durado siglos y milenios, pero no significa que no tengan un límite, tienen un límite, y todos convergen en este periodo de la gran tribulación. Estos 7 últimos años, todos llegan ahí y todos llegan al final, porque después de esto viene el reino de Cristo. Entonces tenemos 3 relojes, no es un solo reloj, son 3 relojes. Y el primero que vamos a ver es precisamente el reloj de Israel. El reloj de Israel, o más bien los 3 relojes, los voy a presentar de manera muy general. Y en el caso de Israel, pues no es complicado para ustedes, porque todo el tiempo que nosotros leemos la escritura, pues ya conocemos más o menos. Bueno, el que lee bastante, pues ya conoce muy bien a Israel, ¿verdad? Sus orígenes y todo este asunto, y las cosas que han pasado. Pero el que más o menos lee, pues ya más o menos tiene la idea de quién es Israel. Entonces vamos a ir de manera general, porque lo que más me interesa es llegar a nuestros tiempos y al último tiempo de cada reloj. Muy bien, entonces vamos y me interesa porque pues eso nos ayuda a saber qué tan pronto o qué tan cercano está la venida del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a iniciar. El reloj de Israel, como sabemos, su origen es hebreo. Ibri, la palabra original es ibri, o hebreo, que significa del otro lado. Ese nombre se le dio a Abraham. También al primero que se le llama hebreo o ibri es a Abraham, porque esa palabra ibri significa el que viene del otro lado. ¿Del otro lado de qué? De allá de México, ¿verdad? Viene del otro lado del río Éufrates. ¿Se acuerdan que Abraham estaba del otro lado del río Éufrates, en la tierra de Sinar, por allá por Babilonia, en la tierra de Ur, de los caldeos, allá lo llaman? Y el hecho de atravesar el río Éufrates, cuando llegan ya a la Canaán antigua, pues por eso recibe ese nombre o ese apodo, por decirlo así. También él es el ibri, el hebreo, el que viene del otro lado, el que ha atravesado para acá. Entonces, ese es el origen de Israel. El término se aplica primeramente al patriarca Abraham, por lo que le estaba diciendo. Génesis 14:13 lo declara. Por ese hecho de pasar el río Éufrates, se le conoce como el hebreo, y posteriormente el término se aplica al pueblo que viene de Isaac, de Jacob, amén, quien vino a ser Israel. A todo el pueblo se le conoce como el pueblo hebreo. Pero después, ya con el pasar de los años, de los siglos, finalmente a su lengua se le deja ese nombre hebreo. Si usted va a Judá, lo que hoy es Israel, o la nación israelí, su lengua es el hebreo. Amén. Pero su origen viene por el nombre o el apodo que se le dio a Abraham.
ivri, el hebreo, que viene del otro lado. Y ya finalmente esa palabra hebreo ya se reduce a la lengua que ellos hablan. Ya a ellos no se les conoce como hebreos, se les conoce como israelíes en este tiempo, no ni siquiera israelitas, sino israelíes. Y para nosotros que conocemos la escritura, pues sabemos que ellos son los judíos. ¿Ven? Muy bien, ¿por qué decimos que son los judíos? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, cuando se resumimos la historia va de esta manera, de una manera muy general. Dice, después de una serie de acontecimientos, es decir, Abraham, el padre Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, amén. Pero de ahí, de una serie de acontecimientos, las 12 tribus llegan y se multiplican en Egipto. Viene una hambruna y la hambruna los obliga a llegar a Egipto. Y llegan a Egipto y se establecen ahí por 430 años. Y ahí es donde se hacen una gran nación. Se multiplican ahí en Egipto. ¿Ven? Así que llegan a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Desde Egipto parten y van a la tierra de Canaán. Una serie de eventos igual, eventos en el desierto, todas estas cosas. Estoy resumiendo la historia, si nos ponemos a dar seguimiento paso por paso, pues nos va a tomar muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero de Egipto entonces entran a Canaán. En Canaán ya establecen un reino, ¿ven? El reino que comienza con Saúl, ¿ven? Saúl, el primer rey de Israel, que junta a las huestes de Israel y las organiza para que sean una nación. Antes de Saúl, cada quien hacía lo que quería y cada quien se gobernaba como bien podía. No tenían rey, no tenían gobernante. También los jueces eran los que mediaban entre los problemas de Israel. Pero ya llega el momento del reino. Saúl es el que organiza el reino, establece el reino, y por causa de su desobediencia, David es el que viene ya a establecer completamente el reino, pero no solo a establecerlo, sino a expandirlo. Es David el que hace que el reino de Israel crezca bastante, desde lo que es la parte sur de Siria hasta la parte norte de Egipto. Es donde crece este reino con David. Amén. Y así vienen después a su hijo Salomón y después su nieto, y en el tiempo de su nieto entonces hay un acontecimiento. Es triste, pero siempre la causa de la desobediencia y del pecado pues trae pérdida. Entonces Salomón, pues conocemos su historia. Su debilidad, su descuido fueron las mujeres y lo envolvieron y cayó en idolatría y todo tipo de situaciones. Entonces viene su hijo y su hijo cae en rebeldía, y por causa de esa rebeldía entonces Israel se divide y se forman dos reinos. El reino de Israel, que fue conformado por David, por Saúl empezó y por David fue afirmado, pues ya con sus nietos ya salen dos reinos. El reino del norte, que adopta el nombre de Israel. Amén. Cuando se dice el reino de Israel, estaba usted hablando de las 10 tribus que vivían al norte de Jerusalén, porque acuérdense que Jerusalén se estableció como la ciudad donde la presencia de Dios habitaba en el templo. Amén. Así que al norte de lo que es Jerusalén, lo que es Judá, entonces 10 tribus se dividieron, se fueron no se fueron hacia allá, sino se dividieron, y su gobierno ya no aceptaron el gobierno de Judá, ni de Jerusalén, sino ellos hicieron sus propias leyes en el norte, y estas eran 10 tribus, y a ese se le conocía como Israel. Entonces el reino del sur entonces ya se le conoció como el reino de Judá, y tenía solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín en realidad era una tribu muy pequeña, así que Judá la absorbe y se queda el reino de Judá. El reino de Israel al norte tiene como capital a Samaria, y el reino del sur en Judá tiene como capital a Jerusalén. Entonces pasan los años, ya se dividió el reino en dos reinos, y Israel, en su desobediencia, en su idolatría, es agarrado por los asirios. El rey de Asiria lo toma, lo lleva y se lo lleva hasta
hasta el otro lado del río Éufrates, por allá por Babilonia. Allá fue y los aventó, los exilió, los echó fuera. Así que esas 10 tribus, dejaron de reinar, se dispersaron. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Ahora, no significa que no existan, no tengan descendientes o no tengan sangre de esas 12 tribus, o de esas 10 tribus, perdón. Sí existen, pero nadie sabe en dónde están. La última vez que lo vieron, Josefo habla de ellas precisamente por el área de Babilonia, por allá donde se supo que andaban por ahí, pero de ahí en adelante nunca más, conforme a la palabra del Señor, por su rebeldía los esparció, los desapareció. Y lo que quedó fue el reino del sur, el reino de Judá. El reino de Judá con Judá y Benjamín. Pero desafortunadamente Judá también se corrompió. También Judá corrió tras los ídolos. También Judá ofreció sus hijos a Moloc. También Judá cayó en iniquidad. Empezó a caminar sin ley, sin la ley de Dios. Entonces Dios los entregó a los babilonios. Así que vino Nabucodonosor, los capturó, los cautivó y se los llevó a Babilonia. Allá fueron a parar el reino del sur, Judá. ¿Amén? Así que es importante que usted entienda esto. Israel, las 10 tribus, no hay manera de identificarlas. Algunos dicen, no, es que se mezclaron con los judíos. Bueno, es lógico que alguno de la tribu se haya mezclado con los judíos, pero todavía no puedes decir que son el reino de Israel, porque no hay gobierno en Israel, porque son las 10 tribus. No están conformadas las tribus, tú no sabes, no conoces exactamente quiénes son. Apenas los judíos apenas sí se pueden identificar. ¿Amén? Entonces es importante entender que esas 10 tribus se fueron a la dispersión y nadie sabe dónde están. Puede por ahí alguno sacar historia y decir que pasó esto y aquello. Lo puede escuchar, pero es imposible comprobarlo. No hay manera de comprobar que lo que está diciendo sea cierto. Lo que sí es cierto es que Judá fue llevado a Babilonia. Y fue llevado a Babilonia por 70 años. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, y uno de los muchachitos, el último de los deportados, uno de los viajes de los deportados fue Daniel. Daniel, el profeta, Daniel, el eunuco, Daniel, el que servía en el palacio real. ¿Amén? Daniel sirvió en el reinado de lo que es Babilonia, pero también en el reinado de los medos y los persas, y en el reinado de los persas. Amén. Entonces, Daniel fue llevado muy jovencito, y se le trató de cambiar su identidad, que él pudiese adorar a los dioses de Babilonia, pero él se mantuvo firme en su convicción, en su creencia, en su fe. Amén. Es uno de los héroes de la fe en la Escritura, aquel jovencito que a su corta edad rechazó la comida del rey, porque la comida del rey no es que era una comida desagradable o que no tenía sabor, sino que era ofrecida a los ídolos antes de que fuera entregada al rey. Y que él rechazó esa comida, no porque supiera mal o porque no fuera nutritiva, sino por su relación con los ídolos. Y en esa convicción, en esa fe, Dios honró su fe y permitió que alguien dentro del reino de Babilonia les concediera esa petición de darnos cereales. Pues vemos cómo está nuestra salud, porque la idea era: si solo comes cereales, tu salud se va a decrecer. Amén. O se va a perjudicar, porque nuestro cuerpo ha sido diseñado para servir todo tipo de alimentos que traen diferentes nutrientes, los cuales nuestro cuerpo lo necesita y lo recibe a través de los alimentos. Amén. Así que el eunuco principal del reino de Babilonia pues estaba preocupado y tenía una preocupación bien fundamentada.
Es decir, no te puedes pasar la vida comiendo solo frijolitos, te vas a enfermar. O tipo de cereales que vayas a comer, te vas a enfermar. Pero, ¿por qué Daniel no se enfermó y por qué se veía más robusto él y sus compañeros? Es porque Dios honró su fe. Amén. Hay unos que dicen que si comes puro huevito y frijol en tu vida, pues te vas a enfermar, pero cuando no hay más que frijolitos y huevitos, la misericordia de Dios hace que no te enfermes. Dios es maravilloso. Entonces Dios honró la fe de estos muchachos. Eran 4 por supuesto, pero ¿por qué citó a Daniel? Porque es Daniel el que va a continuar, o nos va a mostrar más bien, nos va a mostrar por revelación divina, por supuesto, lo que va a acontecer en los últimos tiempos del pueblo de Israel. Él es el que nos va a mostrar otra vez por revelación divina. Y entonces Daniel, la escritura dice que él ya han pasado casi los 70 años, ya está por cumplir el tiempo que Dios le dijo. ¿Cómo sabe Daniel que ya están pasando ya está por cumplirse los 70 años? Porque él lee la escritura. Amén. Y la escritura es la que le va a revelar que ya se van a cumplir los 70 años, que Israel necesita regresar. Amén. Por eso es muy importante que en cuanto a los acontecimientos de los últimos días, nuestro fundamento no sea en los intelectuales, sino en la escritura, en lo que la palabra de Dios dice. ¿Ven? Y es ahí como nosotros podemos estar seguros que tales cosas van a acontecer. ¿Ven? Porque de repente surgen intelectuales, han surgido durante todas las generaciones, y dicen, ya este año viene Jesús, ya para tal fecha sucede el arrebatamiento, y ni viene Jesús ni hay arrebatamiento, porque están haciendo cálculos desde su intelectualidad y se alejan de lo que la escritura realmente dice. Entonces es necesario ir entendiendo los acontecimientos, pero desde la escritura, y eso es lo que hizo Daniel. Así que vamos a ver, ayúdenme, vamos a ir a Daniel capítulo 9. Más o menos este es un recuento de lo que es el pueblo de Israel. Nos encontramos en el punto en que ya las 10 tribus se perdieron, por llamarlo así, y solamente está Judá, pero Judá está en Babilonia. Y Daniel está justo en el tiempo de que se van a cumplir las 70 años de plazo que Dios les había puesto para que estuvieran en Babilonia, y se pone a orar, pidiendo perdón para que Dios les regrese nuevamente a Jerusalén. Daniel 9, del 1 al 19. ¿Quién me ayuda? Amén. Dice la palabra del Señor. En el año primero que Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres,
porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo nombre, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oyes, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Entonces, Daniel sabe que se van a cumplir los 70 años que le fue dado. El profeta Jeremías había profetizado esto. Y Daniel está orando y está pidiendo perdón porque está haciendo un recuento de las cosas que Judá hizo. Israel hizo primero y fue dado al olvido, pero que Judá también hizo. Entonces, él está diciendo cómo es que Dios nos entregó, cómo es que fue destruido el templo que Salomón había construido, fue destruido, fue prácticamente borrado del mapa. La ciudad de Jerusalén había sido puesta por polvo, pero él está diciendo es que nosotros nos alejamos, y aparte de que nos alejamos, nunca se nos ha ocurrido hasta ahora venir a postrarnos delante de tu presencia y pedir perdón por todas las cosas. ¿No? Entonces, Daniel está haciendo esa oración pidiendo perdón y reconociendo la maldad del pueblo. Él se cuenta entre el pueblo, obviamente que él no es ese tipo de personas que han hecho tal mal por el cual se está confesando, pero reconoce que es parte del pueblo. También es justo lo que nosotros hacemos. Venimos a orar por todo el mundo, oramos por nuestros pecados, por los pecados del pueblo, aunque no seamos partícipes directos, pero podemos entender que somos el mismo pueblo y el dolor de uno pues afecta a los demás. Amén. Y eso es lo que está haciendo Daniel.
Así que él está pensando en regresar a Jerusalén. Él no está pensando en los últimos tiempos. No, él está pensando en regresar a Jerusalén. Así que mientras él está pensando en Jerusalén, lo que va a suceder es que Dios le va a mostrar que todavía no es el tiempo o no se ha acabado el tiempo para Israel, no, sino, o en este caso para Judá. Amén. Israel todavía no va a regresar, Judá va a regresar, pero todavía no se va a consolidar el reino, y va a ser hasta el final, y entonces ya le da las cosas que van a acontecer a partir del regreso de Israel a Jerusalén. ¿Amén? Le va a dar una orden para que regresen a Jerusalén, y a partir de eso le va a mostrar qué cosas van a suceder hasta llegar a la semana 70 o a la semana de la gran tribulación. ¿Amén? Es decir, que ese es el itinerario, o esa es la cronología de los eventos del reloj llamado Israel. ¿Amén? Y está muy bien trazado, y ahorita lo vamos a ver. Así que él está orando para regresar, pero Dios le va a trazar todo lo que ha de acontecer con Israel. Y vamos a empezar con el verso 20. ¿Ven? Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para señalarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo para llegar al milenio se le determina a Israel? 70 semanas. Amén. Y por supuesto, yo creo que ustedes ya saben esto, ¿verdad? Que está hablando de semanas de años. Entonces estamos hablando de 70 semanas de años, que serían 490 años. En 490 años ellos deberían llegar aquí al milenio. Pero desde Babilonia hasta nuestros días ya pasaron más de 2000 años y no han llegado al milenio. Pero Dios les dio 490 años. Y ellos van a cumplir estos 490 años, o estas 70 semanas. Entonces, ¿pero por qué si ya pasaron 490 años, por qué ellos no han llegado al milenio? ¿Por qué el milenio no ha llegado? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo lo va desglosando el Señor. ¿Eh? Entonces, ya les digo que para ellos, están terminadas 70 semanas. Amén. Y ¿cuál es el propósito? ¿Por qué le dan 490 años más? ¿Cuál es el propósito de esas 70 semanas? Y ahí lo dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Entonces, estas 70 semanas que Israel tiene que vivir, debe de vivir, tiene que experimentar, tienen un propósito, y el propósito es para terminar la prevaricación. ¿Y qué significa prevaricación o prevaricar? Significa ir en contra de algo o de alguien. En este caso, Judá había prevaricado, o Israel también había prevaricado en contra de, o había ido en contra de ¿quién? De Dios. Entonces, ese constante prevaricar de Israel va a tener un fin. Por eso es que se les dio 70 semanas, porque tiene que llegar un momento en el cual ya Israel deje de estar en contra de Dios, en contra de su Dios. Pero hasta ahorita Israel no ha parado de estar en contra de su Dios. ¿Por qué? Porque la última gran prevaricación de Judá, amén, fue precisamente haberle dado muerte al Mesías.
al Mesías que tanto esperaron, que tanto la Escritura les mostró. Y lo que hicieron es que lo mataron. Amén. Y al matar al Señor, ellos se pusieron en contra de la voluntad del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo que había enviado a unos y a unos habían perseguido y apedreado y a otros habían matado? Y dijo el Señor: voy a enviar a mi hijo, quizás le tengan respeto, y lo que hicieron es que lo mataron. Entonces, eso es prevaricar, es ir en contra de la voluntad de Dios. De hecho, Israel desde sus principios, desde Abraham, empezó a prevaricar contra Dios. La primera prevaricación fue precisamente con el padre Abraham. Había aproximadamente 490 años desde el llamamiento de Abraham hasta entrar a la tierra de Canaán. Pero cada que hay una prevaricación, el tiempo se va a alargar. Así que prevaricó Abraham. ¿Cómo que prevaricó? ¿Cómo que se puso en contra de Jehová? Pues sí, se puso en contra de la voluntad de Dios. A ver, ¿quién puede decir cómo se puso en contra de la voluntad de Dios, Abraham? Con el hijo que tuvo con la sierva. Exactamente, porque Dios le había prometido un hijo de Sarai o de Sara. Y Abrahamcito le hizo caso a Sarai antes que hacerle caso a Dios. Y ahí prevaricó, fue en contra de la voluntad de Dios. Y entonces el tiempo se alargó. Y así encontramos en la Escritura, cada vez que Israel prevaricaba en contra de Dios, el tiempo se alarga. Y es precisamente lo que está revelándole Dios a través de Gabriel a Daniel. Le está diciendo: hay 70 semanas para Israel. ¿Por qué? Porque este Israel es muy terco. Y ahorita va a regresar a Jerusalén, pero él va a seguir prevaricando. Pero en esas 70 semanas, le voy a dar 70 semanas, y en esas 70 semanas se acabó, no habrá más prevaricación. Es decir, que cuando se cumplan las 70 semanas, aquí justo al entrar al milenio, Israel nunca más va a prevaricar contra Dios. Nunca más irá en contra de la voluntad de Dios. Porque él va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero es aquí en el milenio. Pero todavía vamos a ver lo que va a pasar aquí. Pues él sigue prevaricando. Amén. Y hay una prevaricación grandísima que le ha costado horrores, y fue precisamente haber prevaricado en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, cuando sacrificaron a Jesucristo. Amén. Miren que es curioso porque todos nosotros sabemos que Jesús necesitaba morir para que nosotros fuéramos salvos. Pero el asunto es: ¿por quién va a morir? Amén. Israel no tenía que hacer eso, pero lo hizo. Y eso le trajo consecuencias. Pero esa fue la gran prevaricación. Así que el propósito de estas 70 semanas es que Israel ya no vuelva a prevaricar. Que Israel, ponerle fin al pecado de Israel. ¿Cuál fue el gran pecado que le ha costado a Israel todos estos años, y estas matanzas y todas estas cosas, y esta dispersión y exiliación y esto? Crucifícale. ¿Ven? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es lo que le ha costado. Hay que quitar ese pecado. Pero para que se quite ese pecado van a pasar 70 semanas. ¿Ven? Se quita la prevaricación, se quita el pecado para expiar la iniquidad. La iniquidad es andar sin la ley de Dios, a pesar de que tienen la ley de Dios. ¿Amén? Muchos cristianos creen que en Israel se habla de Jesús, se vive la vida de Jesús, se predica Jesús, y la voluntad de Dios se mueve ahí, y no saben que es un país secular, tan secular como cualquiera de los demás países. Amén. Y que no sirve al Señor, que tienen las costumbres bíblicas o las tradiciones más que nada, y las manejan a su forma. Amén. Pero que si usted va a predicar allá, la última ley que pasaron es que si usted lo agarran predicando, lo meten a la cárcel. Bueno, por lo menos ahora lo van a meter a la cárcel. Antes lo pedreaban o lo mataban. Exacto, lo mataban. Amén. Perdóname, ¿no hablan de Jesús o qué? Por supuesto, ahí no se puede hablar de Jesús. No se puede. No se puede. Se hace de manera escondida. Por supuesto, ya hay gente
que ha ido y ahí de manera escondida hace sus servicios, pero calladito, a lo calladito. Pero no piensa usted que se paran las plazas y vengan al Señor Jesucristo, no. ¿Por qué? Porque la última ley que pasaron fue precisamente a la cárcel. No puedes hacer proselitismo por Jesús. ¿Amén? Entonces, ellos andan en iniquidad. Ellos, los más ortodoxos conocen la Escritura, pero no la obedecen en realidad. No la siguen. Tristemente. Ahora, quiero que entiendan que no estoy condenando a Israel, ni lo estoy maldiciendo. Estoy dando una verdad escritural. ¿Amén? Ahora, si alguien me quiere llamar antisemita, pues puede llamarme antisemita. Pero yo sé que yo no estoy yendo en contra de ellos así, por corazón malo o ninguna de estas cosas, sino lo que la Escritura revela. En todo caso, tendrían que llamar antisemita a Dios mismo, porque Él es el que hizo esta Escritura. Así que si quieren llamarle antisemita a Dios, pues llamen antisemita a Dios. Pero esto es lo que la Escritura dice. Amén. Ellos están en prevaricación, están en pecado y están en iniquidad. Iniquidad significa, iniquidad significa andar sin ley. Y por supuesto sin la ley de Dios. Amén. Muy bien. Para traer la justicia perdurable. Justicia perdurable. La justicia, ya saben que es un asunto triste, no solamente para Israel, para todo el mundo. Y sellar la visión y la profecía. Es decir, para que todo esto se cumpla ya. Poner el sello de aprobado, donde se terminó. Y ungir al Santo de los Santos. Y ese ungir al Santo de los Santos no se refiere a Jesucristo. Este Santo de los Santos se refiere al templo en Jerusalén. ¿Amén? Es decir, que cuando se cumplan las 70 semanas, cuando empiece el milenio, cuando Jesucristo venga, se edificará un templo glorioso, en el cual, amén, la Escritura dice que del cimiento saldrá un río, un riachuelo, que avanzará hacia el sur, y a medida que va avanzando, va subiendo de nivel. Amén. Va subiendo de nivel de tal manera que dice el profeta: primero me llegaba a los tobillos, después a las rodillas, amén, después a la cintura, después al pecho, y después ya no podía yo caminar, sino que tuve que nadar. Porque a manera que ese río que sale de debajo de la casa de Dios y se va internando hacia el sur, sus aguas se van haciendo más profundas. Amén. Aunque nosotros le damos una aplicación a esa escritura y cantamos: yo no quiero los tobillos, ni tampoco las rodillas, yo quiero. Amén. Aunque estamos hablando acerca del Espíritu Santo, esa aplicación es válida, pero tiene una realidad. Y está hablando no solo de la aplicación, sino está hablando de que es un hecho, amén, que habrá un templo en Jerusalén, amén, hecho por el Señor mismo. Eso será maravilloso, será mejor que el 3D. Es decir, que Dios dirá la palabra y ese templo, eso será glorioso. ¿Amén? Entonces, ungir al Santo de los Santos significa que habrá un templo en Jerusalén en el milenio. Ese será el hábitat o el trono del Señor Jesucristo. ¿Amén? En el milenio. Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay 70 semanas para Israel, para que sucedan todas estas cosas. ¿Amén? Y entonces lo va a desglosar el Señor. Y ahí en el versículo siguiente, pues, en el versículo 25 va a decir: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que desde que Ciro el Grande da la orden para reedificar Jerusalén, amén, orden para reedificar Jerusalén, aquí, justo aquí, regresen a Jerusalén. ¿Para qué van a regresar? Para reedificar el templo, la ciudad y el templo, sus muros y su plaza, la ciudad y el templo, amén. Entonces, desde aquí hasta el Mesías príncipe hay 7 semanas y 62 semanas, es decir, hay 69 semanas. Cuando Cristo Jesús vino a nacer en esta tierra,
se estaba cumpliendo ese periodo, 69 semanas. ¿Amén? Es decir, que cuando Jesús bajó a esta tierra, nació, amén, en esta tierra, se estaban cumpliendo 69 semanas. Algunos tratan de identificar estas 7 semanas por el asunto de la construcción del templo, empiezan a contar primera orden, segunda orden. La idea del Señor no es reflejar justo el tiempo de estas 7 semanas, sino que, ¿por qué lo divide así? Porque en estas 7 semanas hay acontecimientos importantes en Israel, en Judá, regresando a Jerusalén. Y es que se da la orden por Ciro, regresan, pero se levantan enemigos y la obra se para. Y se para hasta que otra vez otro rey, si no me equivoco, el rey Darío, vuelve a dar la orden y se vuelve a arrancar la obra. Amén. Entonces no se trata de cuánto duró la construcción de los muros y de la plaza o del templo, sino ¿por qué lo divides en 7 semanas o 49 años? Porque esos 49 años fueron convulsos para Judá, porque arrancaba la obra, se levantaban sus enemigos y paraban la obra. Y otra vez hay que arrancarla y ahí con estorbo para construir la obra. Por eso es que menciona el Señor estas 7 semanas. Si usted se pone a calcular y que tanto duró para construir el templo y que fue desde Ciro, no fue desde Darío, pues no habrá manera de que usted calcule este tiempo. Lo único que tienen que entender es que por qué es estas 7 semanas o 49 años. En estos 49 años quiere revelar el Señor es que fue muy problemático para volver a Jerusalén. Amén. Y reconstruir la ciudad. Y de ahí entonces hay 62 semanas. Y la Escritura dice: se reedificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, desde que regresan de las primeras 7 semanas que se arranca, se detiene. Entonces, de ahí en adelante hasta las 69 semanas, las siguientes 62 semanas, Israel o Judá estarán en conflicto. Es decir, tiempos angustiosos para construir no solamente los muros de la ciudad, pero para construir el templo. Desde los muros se están construyendo y de repente se levantan sus enemigos y Nehemías, juntamente con Esdras, tienen que decir al pueblo: a ver, agarren sus herramientas con una mano y sus armas con la otra mano. Amén. Y mientras trabajan, la arma lista, porque vienen los enemigos y hay que defenderse. Entonces es lo que está diciendo. Para cuando se terminó el templo, así bien esplendoroso y bonito, en el tiempo de Herodes, todo ese tiempo ellos estuvieron en conflicto. Estuvieron en tiempos angustiosos. Después vinieron los romanos, y los romanos igual los afligieron, los subyugaron, y de hecho Herodes obedecía al imperio romano, y él fue el que embelleció el templo de Jerusalén. Es decir, que cuando Jesús y los discípulos van caminando y los discípulos dicen: wow, qué hermoso templo, qué piedras, qué escultura, amén, eso lo había adornado un descendiente de Esaú que servía al gobierno romano. Así que en tiempos angustiosos fue terminada los muros de la ciudad y de Jerusalén y el templo, la plaza del templo. Se llevaron 69 años para cuando 69 semanas para cuando Jesús nació. Se habían cumplido estos 2 periodos, 69 semanas. 69 para 70, una semana. Pero ya han pasado más desde el nacimiento de Jesús, más de 2000 años. Y esa semana, ¿qué pasó? 7 años no se han podido cumplir. Pues el problema es el versículo siguiente, dice así. Vamos a leer. Verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. ¿Amén? Entonces, ¿por qué se detuvo el reloj de Israel? ¿Por qué se quedó parado las 69 semanas? ¿Por qué no ya entramos a la semana 70? Porque hubo la gran prevaricación.
Y la gran prevaricación fue el haberle dado muerte al Señor Jesucristo. Y los judíos dicen, no, fueron los romanos. Y los romanos dicen, no, fueron los judíos. Se echan la culpa uno a otro. Pero en realidad lo que lo entregaron y le dieron muerte fueron precisamente los judíos. ¿A quién quiere? Dijo Pilato. A Barrabás. ¿Jesús o Barrabás? A Barrabás. No, suéltanos a Barrabás. Y crucifícale. Y luego, ¿qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero yo no he hallado nada culpable en él. No, tú crucifícale. Es sangre inocente, no, deja que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero tú crucifícale. Y esa es la gran prevaricación. Y ha durado ya casi 2000 años. Él le ha costado dispersión. En el año 70 llegaron los romanos y destruyeron esa ciudad. Sacaron a los judíos al mundo, despreciados de lugar en lugar, de nación en nación. Amén. Querían hacer su hábitat en Argentina, en la Patagonia, y no los dejaron. Querían regresar a su tierra y no los dejaban. Pero todo eso es triste, pero ¿cuál es la razón? La prevaricación. Entonces, el verso 26 nos dice que y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa palabra, mas no por sí, amén, significa no habrá nada para él. En el original hebreo significa no habrá nada para él, es decir, no habrá logrado nada. Es decir, a las 69 semanas viene el Mesías, crece, hace su ministerio y le quita la vida. Pero en la profecía o la revelación a Daniel dice que aunque él da su vida, él no ha logrado nada. ¿Y a qué se refiere que no ha logrado nada? Está loco el hermano Agustín, porque como que no logró nada. Nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio... ¿Qué más quiere? No, es cierto, Jesús nos dio todo eso. Pero ¿por qué dice que no ha logrado nada? Porque acuérdense que las semanas, estas semanas, 70 semanas tienen un propósito. Y saben que aunque mataron a Jesucristo, amén, no se logró nada, ni él logró nada para Israel. Acuérdense que esta misión es para Israel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Es decir, que para Israel Jesús no conquistó nada, no logró nada. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. No se quitó la prevaricación, no se puso fin al pecado en Israel o en Judá, no se quitó la iniquidad en Judá. Nada de esto se ha logrado con la muerte del Señor Jesucristo. Esa traducción, pues, mas no por sí significa eso, y no habrá logrado nada. Es decir, se le quitó la vida, dio su vida, pero para Israel no logró nada. No ha logrado nada. ¿Ven? Entonces, y como no ha logrado nada, por el contrario, la prevaricación hizo que esa semana 70 se corriera hasta ahorita. Ya llevamos básicamente desde el nacimiento de Jesucristo, amén, pues hasta nuestros días, ya más de 2000 años, ¿verdad? Desde su muerte ya casi cumplimos los 2000 años. Él, se entiende que murió a los 33 años, estamos en el año 25, amén. Para 33 pues nos faltan 8 años para que digamos desde la muerte de Jesucristo ya pasaron 2000 años, pero desde el nacimiento de Jesucristo ya pasaron más de 2000 años, 2025 años, amén. Y todavía no se ha logrado nada. Todavía Israel está en prevaricación, está en pecado, está en iniquidad, amén. Eso pues nos dice que la semana 70, la última semana, no se ha dado. No se ha dado la última semana 70, porque cuando se cumplen las 70 semanas es cuando todo esto se quita. Todo esto se resuelve, se soluciona. Amén. Muy bien. Entonces, el verso 26 continúa y dice: mas no por sí, no habrá logrado nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, viene Jesús después de las 62 semanas, él viene
Después de las 62 semanas, justo al terminar, o la semana 69, nace, crece, predica y se le quita la vida. Y después de que se le quita la vida y no ha logrado nada para Israel, dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí este pasaje Dios lo pone en misterio, es decir, hace un juego de palabras. Y ese juego de palabras dice, ustedes saben que Jerusalén fue destruida, ¿verdad? Y el templo fue arrasado. Amén. Pero el misterio aquí es ese juego de palabras que dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, si se dan cuenta, está hablando de echándole identificando a un pueblo. Amén. En un pueblo del cual va a salir un príncipe. Entonces, este pueblo, amén, por el cual vino para destruir a la ciudad y destruir el santuario. Ese pueblo en ese tiempo era precisamente el Imperio Romano, que prácticamente era toda Europa. De hecho, las legiones que entraron a destruir Jerusalén y destruir el templo no eran de la Italia o de Roma, sino eran del Imperio Romano, sí, pero de toda el área de Europa. Por eso es que la Escritura hace este énfasis, escribe este misterio: el pueblo de un príncipe que ha de venir, porque identifica a un pueblo, porque está proyectándose hacia nuestros tiempos. ¿Amén? De un príncipe que ha de venir. Entonces, tiene dos efectos ahí, o dos cumplimientos. Primero, el pueblo de Europa va a destruir a Jerusalén y va a destruir el santuario por medio de un príncipe. ¿Y quién es este príncipe? En el año 70 después de Cristo, el general Tito entra precisamente con este pueblo, con estos ejércitos, y destruye, para la ciudad, destruye el templo, lo arrasan hasta no dejar piedra sobre piedra, justo como el Señor Jesucristo había profetizado. Amén. Y a los judíos los esparcen por todo el mundo. Amén. Tiene su primer cumplimiento. Ese pueblo trae a Tito. De hecho, el historiador Josefo dice que Tito no quería destruir el templo. El objetivo no era el templo, pero sus ejércitos, al verse tentados con el oro que había en ese lugar, entonces prendieron fuego al templo. Y al prender fuego al templo, según dice que el oro se metía entre las piedras, y al meterse entre las piedras, eso provocó la avaricia del ejército para arrancar piedra tras piedra, desmoronar todo para sacar el oro que había en medio. Entonces, así es como se cumplió la profecía. Pues ese tiene ese cumplimiento, pero este versículo tiene un cumplimiento a futuro, y ese cumplimiento a futuro es precisamente el que se ha de cumplir en la semana 70. Amén. El pueblo de un príncipe que ha de venir, amén, destruye la ciudad y se cumple en Tito, pero tiene una proyección hacia el futuro, hacia esta semana 70, porque en el verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con ellos. Es decir, ese príncipe que ha de venir de ese pueblo, obviamente que no es Tito ya es polvo, pero se está proyectando hacia un príncipe que viene de ese mismo pueblo, del pueblo de Tito. ¿Y cuál era el pueblo de Tito? Era precisamente la Europa. Amén. No específicamente Italia, sino la Europa. Entonces, eso significa que de la raza europea se va a levantar un príncipe, y este es el que nosotros conocemos como el anticristo. Amén. Y este anticristo va a hacer un pacto con muchos. Este pasaje es el que ha hecho pensar a la mayoría de los teólogos que el anticristo va a salir de Europa. Amén. Porque está hablando del pueblo europeo. Pero hay un dato que ellos pasan por alto: que Europa no se quedó en Europa. Europa está aquí.
Los españoles entraron aquí, pero los anglosajones entraron aquí. Así que si usted no habla totonaca o mexica o nada de eso, no es porque sus raíces no sean mexicas o totonacas. Usted y yo somos de los nativos, pero fuimos dominados por los españoles. Así que nosotros hablamos una lengua europea, no una lengua latina. Entonces, Europa se traspasó a América. ¿Por qué aquí en Estados Unidos hablan inglés? Los indios Sioux hablaban inglés. Los apaches, no sé qué tantas tribus. No. Amén. ¿Y por qué hablamos inglés? Porque Europa se pasó para América. Amén. Entonces, no necesariamente se va a levantar en Europa, pero sí viene del pueblo europeo. Y de hecho, cuando estamos hablando del reloj de los gentiles, les voy a mostrar de qué pueblo exactamente se levanta. A ver, es maravilloso, Dios no se reservó nada. Entonces, este versículo otra vez tiene doble cumplimiento. Uno es, el pueblo de Europa va a destruir el santuario, va a destruir la ciudad con un príncipe que viene, es testigo, la destruye, pero se proyecta a futuro. Y el salto a futuro es precisamente el verso 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese príncipe, que obviamente no es Tito porque hace ratos que desapareció, ese príncipe que viene del pueblo europeo, no es un totonaca, es un europeo. Amén. Ese príncipe va a hacer un pacto con muchos. Pero acuérdense que aquí Daniel está hablando acerca de su pueblo, o Dios está hablando acerca del pueblo de Daniel. Entonces, ese pacto es favorable al pueblo de Daniel. ¿Ven? Y hace un pacto con muchos, el pacto confirmará el pacto con muchos. De hecho, la palabra confirmar significa forzar. Algunos dicen, no, es que va a firmar algo que ya fue firmado antes, ¿no? Es obvio que trae elementos de algo que se ha venido trabajando durante años, pero no es, va a firmar algo que ya fue firmado, no ha sido firmado nada se ha firmado hasta ahora. Pero cuando dice que confirmará el pacto, dice que significa que va a forzar ese pacto. Es decir, no es que si quieres, es que te estoy dando un ultimato para que lo firme. No es como, sí, fíjate que sí estoy de acuerdo, no, sino de alguna manera va a obligar a los reyes del mundo para que firmen ese pacto. ¿Amén? Entonces, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Amén. Y eso lo vamos a ver con la siguiente imagen. Te voy a explicar. Ya aquí. Muy bien. Versículo 27. Lo vamos a explicar con la gráfica que usted ya conoce. Esta es la gran tribulación, ¿verdad? Usted ya conoce esta imagen, así que ya sabe cómo van los tiempos. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. El apóstol Pablo nos va a revelar y va a decir que cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. Entonces, debido a eso, la mayoría de los teólogos dicen, hoy se firma el tratado de paz y mañana la iglesia vuela y se viene la guerra. Suena bastante lógico, pero no hay manera de comprobar eso. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio con exactitud los tiempos de estas cosas que van a suceder, solo nos dio los eventos que van a suceder. Pero uno analizando desde la Escritura, o al menos un servidor analizando desde la Escritura, no creo que sea así. Hoy se firma el pacto y mañana es el arrebatamiento y empieza la guerra. ¿Por qué yo no lo creo así? Yo les voy a presentar mi idea, por supuesto no tienen que creerla, porque yo tampoco puedo probársela al 100% porque la Escritura no lo dice, pero por lo que la Escritura dice, sí, analizando la Escritura tengo esta idea, y es que
se firma el pacto, un pacto con muchos. No puede ser que ya el otro día empiece la guerra, porque acuérdense que se necesitan sellar 144,000. Y la iglesia vuela, pero la iglesia vuela y entra a las bodas del Cordero, la ceremonia. Amén. Pero acuérdense que hay una iglesia insensata que está diciendo: ábrenos, ábrenos, ábrenos. Es decir, que antes de que venga la destrucción, Jesús tiene que pararse ante el trono del Padre y tomar el rollo del Padre, y entonces que tiene en su mano el Padre, y entonces empezar a desatar los sellos, y aquí es donde empieza la gran tentación. Entonces, entendiendo esto, puedo entender que el pacto con muchos va a ser, no al otro día empieza la gran tribulación, sino se va a firmar un pacto y entonces se dará paz y seguridad. No como lo que se está diciendo ahora, tienen décadas diciendo paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, pero lo dicen sin fundamento. Esta paz y seguridad se dirá con fundamento, es decir, este anticristo o este príncipe literalmente va a firmar un pacto de paz. Y aunque no se va a respetar ese pacto de paz, pero sí se podrá decir paz y seguridad con fundamento, porque habrá firmado un pacto de paz con muchos. ¿Amén? Entonces, se firma este pacto de paz con muchos, y al firmarse este pacto de paz, entonces la iglesia empieza a decir, se escuchó la voz de uno que decía: aquí viene el esposo, salid a recibir. Es decir, que la iglesia sensata ya sabe que cuando este pacto de paz se firme, es porque Jesucristo ya viene, es decir, ya está ahí. ¿Cuánto va a tardar después de que se firme el pacto de paz? No lo sabemos, un día, una semana, no lo sabemos, pero la Escritura dice que es rápido, porque salid, se oye la voz que dice: salid, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Y todos entendieron, la iglesia sensata como la insensata, que realmente venía. ¿Por qué? Porque hay una evidencia, y este es el pacto de paz. Y entonces, pero hay una iglesia que se da cuenta que no tiene el Espíritu Santo y empieza a decir: danos de vuestro aceite. Y la iglesia sensata le dice: ¿saben qué? Para que les falte a ustedes, ya nosotros, vayan allá a los que venden, búsquenlo, cómprenlo, váyanse de rodillas, no sé qué van a hacer, pero compren su aceite. Amén. Y mientras ellas fueron, vino el esposo, se llevó a la iglesia sensata. Amén. Es decir, que no sé qué tanto tiempo va a haber desde el pacto de paz hasta que el Señor nos levante, pero creo que va a ser rápido. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que luego vinieron aquellas insensatas, y ya el esposo le había llevado a su mujer. Y empezaron a decir: ábrenos, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, ábrenos. Ahora sí creemos, ahora sí lo entendemos. Entonces, por eso es que les digo que este pacto de paz no será hoy se firma y mañana empieza la gran tribulación, sino que tienen que pasar estas cosas. ¿Cuántos días van a pasar de aquí a la gran tribulación? ¿Cuánto va a durar la ceremonia de bodas? De hecho, aquí la mayoría de los teólogos entienden que no solo es la ceremonia, sino también es el bimá de Cristo, o el bema de Cristo, o la premiación por la labor hecha en la tierra. Amén. Todos compareceremos, dice Pablo, ante el bemá de Cristo. Amén. Entonces, considero yo unos 7 días. ¿Por qué digo 7 días? Porque es el tiempo que Noé estuvo guardado en el arca antes de que cayera el diluvio. Es decir, Dios le dice a Noé: entra en el arca, y él entra en el arca, pero no empieza a llover ya, sino que él está 7 días en el arca, y a los 7 días entonces es cuando viene el diluvio. Chorros de agua de arriba y chorros de agua de abajo. ¿Amén? Por eso es que usted puede ver en los polos animales todavía comiendo. Después del diluvio se frizó esa parte, pero ahí había vegetación. ¿Amén? Entonces, por eso es que pueden, de repente, cuando se va deshielando los polos, encuentran animales que todavía tienen vegetación en sus hocicos, donde ellos estaban comiendo, todavía todo estaba normal. El agua apareció desde arriba y desde abajo. ¿Amén? Entonces, por eso es que considero que, estimado, de 7 días, amén,
la iglesia ya habrá volado y las insensatas estarán diciendo ábrenos, ábrenos, y los 144,000 empezarán a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Va que no? No. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Entonces, aquí está el pacto con muchos. Después del pacto con muchos, déjenme cierro este versículo ya para irnos a casa. Después del pacto con muchos, amén, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Recuerdan? Aquí se sientan en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Amén. Aquí se construye, en este tiempo se construye el templo. No sé si desde cuando digan paz y seguridad ya empiezan a construir el templo, no lo sé, pero en este periodo se construye el templo. Pero apenas se construye el templo, 3 años y medio, cesa el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque aquí viene el príncipe o el anticristo y se sienta en el templo y se cree Dios y se hace pasar por Dios. Pero de ahí los 2 testigos lo echan a patadas, no puede permanecer ahí. ¿Amén? Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Amén. Es decir, cuando la muchedumbre de las abominaciones él se hace Dios, entonces ya viene con desolación. Ya viene la persecución contra Israel, no puede, contra la iglesia insensata, los mata, los busca, los persigue por todos los rincones de la tierra y los mata. Amén. Y después ya nos vamos al final de la gran tribulación, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La consumación es aquí, el día de la ira de Jehová, el 7º año. Amén. ¿Se acuerdan las trompetas y las copas? La ira, aquí viene la consumación y luego se derrama, amén, sobre el desolador lo que ya estaba determinado. Lo toma el Señor Jesucristo y lo lanza juntamente con el falso profeta a el lago de fuego. Amén. Ese es, ven cómo concuerda con la semana de la gran tribulación. Esta es la semana 70 revelada al profeta Daniel. Un pacto de paz, cesa el sacrificio, él se hace pasar por Dios, y entonces ya aquí pues la consumación, hace desolación, la consumación con la ira, el año 7º, las 6 trompetas y las 6 copas, y la 7ª pues ya viene, se derrama sobre el desolador lo que había sido determinado. La ira de parte de Jesucristo lo toma y lo lanza al lago de fuego. Amén. Básicamente este es el itinerario de Israel. Ya han cumplido sus 69 semanas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con él? Lo que está pasando es que está viviendo en prevaricación. Por eso es que se levantan las naciones, lo lastiman y se vuelve a levantar, se lo vuelven a lastimar. Ahorita de eso vamos a hablar en la siguiente clase para ver cómo él es redimido, porque él tiene que entrar a la gran tribulación. Los 3 años y medio primero él no entra a la gran tribulación, es protegida por el pacto con muchos, no es tocada hasta la mitad. Ahí entonces es donde entra la gran tribulación, y es lo que se conoce como la angustia de Jacob. Amén. Y a través de esa angustia es como él es redimido. Él es redimido y recibe entonces al Espíritu Santo. Pero ahí vamos a ver la próxima clase que es redimido Judá y es redimido Israel. ¿De acuerdo? Israel, las 10 tribus que están perdidas, pues ahí va, en esta gran tribulación ahí va a ser redimido. De hecho se empieza desde aquí, los 144,000, aquí están las 12 tribus. Ya empiezan a ser restaurados ya como la nación total de Israel. Pero al final también se ve como todos ellos son otra vez restaurados y entran al milenio. Bueno, lo que veríamos la próxima clase va a ser muy cortito, pero prácticamente este es el itinerario. Ahorita Israel siempre estará así, levantándose, cayéndose. No creo que ahorita vuelva a caer, sino hasta el final. Es decir, cuando empiece aquí, hasta aquí en la mitad de la gran tribulación, ahí va a ser lo horrendo por Israel, la angustia de Israel. Ahorita si ustedes se dan cuenta, Israel no es la víctima. Desde la última guerra para atrás era la víctima, pero en esta guerra él no está yendo como víctima.
Él está yendo como victimario. De hecho, sus gobernantes están yendo más allá de lo que deberían ir. Amén. Si usted no solo ve Chespirito y ve las noticias, pues se va a dar cuenta que aquellos niños que están muriendo de hambre, eso le duele a cualquiera. Pero usted ve a los líderes de Israel, ellos están tranquilos, no pasa nada. Pero desafortunadamente eso les va a acontecer a ellos, pero tristemente. Y es lo que vamos a ver en la próxima clase, cómo ellos son redimidos en la angustia de Jacob. Amén. Muy bien, pues el Señor les bendiga, gracias por su paciencia. Estamos viendo los relojes de Dios. Pues la próxima clase terminamos con Israel e iniciamos con la iglesia. Amén. Vamos a hacer pie, vamos a orar, así vamos a hacer despedidos. Hermana Carito, como es costumbre, pues va a levantar la ofrenda después de que hayamos orado y dado gracias al Señor. Amén.